se han dado en el trayecto de la historia de nuestro país, pues, ¿no? Los integrantes de nuestro grupo son el compañero Ayrton Rivas, el compañero Cristian Lavalle, el compañero John Ramos, Janet Chávez y la compañera Alison Pillajo. Vamos a dar inicio con el compañero John Ramos, que nos va a tratar acerca de las constituciones 1830, 1835. 1800 en este caso sería la primera constitución, la segunda, en este caso que comprende los años 1835 a los 1843, y la tercera constitución que sería 1843. A continuación el compañero John Ramos. Un gusto saludar, estimada doctora, compañeros presentes. Bueno, hablaré de la primera constitución que fue en 1830. La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la dominada Asamblea de Nobles, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el Estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830, la primera Carta Magna promulgada en Riobamba, reafirmada en un Estado democrático y alternativo. Sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad o solteros mayor de 22 años que posean más de 300 pesos o que posean una profesión. Que no, los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos, y los negros era permitida para el trabajo de las haciendas y los mismos notables que hicieron la Constitución. A continuación, hablaré también acerca de la segunda Constitución que fue en 1835. No había pasado 5 años cuando uno de los más redáctilos opositores del presidente Juan José Flores, el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, fue proclamado como jefe supremo del Guayas en una asamblea popular convocada en una segunda convención constituyente para reformar la carta política. Esta vez fue en Ambato y procedió por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 8 años de permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte, viene con la tercera constitución que fue en 1843. Juan José Flores se proclamó dictador en 1843 en la ciudad de Quito. Provocó una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, la tercera constitución del Ecuador, llamada así por la prestación de Flores de quedarse 8 años en el poder con posible reelección. Eso sería todo de mi parte. A continuación, mi siguiente compañero. Damos paso a la siguiente compañera, nuestra compañera Janet Chávez, que va a tratar en este caso acerca de la Constitución cuarta, quinta y sexta. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros presentes. Voy a hablar sobre la Cuarta Constitución de 1845. En esta Cuarta Constitución, la Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni 2 años. El descontento era generalizado, ya que en la ciudad de Cuenca se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de sus presidentes de la asamblea fue Vicente Rocafuerte, en la cual se dictaron leyes importantes como la de las aduanas, la que organizaba a los ministros de Estado y las que disponía la apertura de caminos en esa época. También viajaban a Quito, de Quito a Guayaquil, y se tomaban 14 días, para lo cual era mejor la constitución de la época, pero ya era la cuarta en menos de 15 años. Los regionalistas y los empresariales y los inicios de luchas conservadoras y liberales hicieron de opositores. La quinta constitución de 1851. En su momento, el presidente del país, Diego Noboa, convocó a una convención que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Sus principales puntos fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y permitir el regreso de los jesuitas luego de 84 años de haber sido expulsados. Tan mal estaba esta Carta Magna del país que un año después del destituido el presidente Diego Noboa, asumió el mando presidencial José María Urbina mediante un golpe armado en septiembre en el año de 1852. La sexta constitución de 1852, siendo presidente Pedro Moncayo, se instala nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente.
que se dicta la sexta constitución del Ecuador, y esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional. Se volvió a la bicameralidad y se dispuso el equilibrio fiscal en lo que es los gastos públicos. Muchas gracias, compañeros. En este caso, la séptima constitución que se dio en los años 1861 trataba en este caso de una conciliación de 1861 que entró en vigencia, en este caso, la séptima Carta Política de la República. Luego de una asamblea reunida en Quito, donde Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno, era la primera vez que la bandera tricolor, en este caso, era tomada como nuestro símbolo patrio. A continuación, mi compañero Ayrton Rivas, tratando de la octava constitución. No, yo, compañera. Perdón, con la compañera Alison Pillado. Bien. Octava Constitución de 1869. Esta constitución fue propuesta y elaborada por Gabriel García Moreno, a la cual fue sometido un referéndum constitucional, siendo así aprobada por un pueblo con un sí contundente, que la Constitución en ese tiempo contuvo 13 títulos, además que disposiciones transitorias que comprendían un 117 artículos. García Moreno proclamó el poder y se proclamó jefe supremo en mayo y se instaló en Quito. En este tiempo la Asamblea Constituyente era la octava constitución, conocida como una Carta Negra, por la cual la tendencia a la desmedida la protección a la religión católica, que de hecho su poder se basaba en la iglesia y el ejército. Y con el asesinato de García Moreno acabó con su mandato presidencial y de 17 años de influencia directa e indirecta del poder, que inició una serie de luchas, rencores y que terminaron con la toma del poder por la fuerza. A continuación, mi compañero. Bueno, primeramente, muy buenas noches con todos. Yo voy a tratar acerca de la décima constitución, la décima primera y la décima segunda. La décima constitución de 1884 se expidió en el gobierno de José María Plácida Camayo, un conciliador y estadista reconocido, quien terminó su mandato pese a los vientos liberales que amenazaban con revolución. Fue la convicción de 1884 donde recién se otorgó las libertades más preciadas: la de asociación, petición, sufragio, la industria, enseñanza y pensamientos, respetando así los derechos fundamentales de las personas como la decencia, la moral y la honra. Sin embargo, aún no estaba autorizado el voto a las mujeres. La décima primera constitución de 1897 se venía la constitución Alfaro. Eloy Alfaro llamó a elecciones la Asamblea Constituyente, la misma que se llevó a cabo en Quito y que promulgó la décima constitución el 14 de enero de 1897. Esta consagró las libertades del culto, que abolió la pena de muerte y a su vez estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el privilegio de fuero por delitos comunes. La segunda constitución de 1906, Alfaro retomó el poder en 1906 con una nueva constitución que reforzara la anterior. Era la 12ª constitución y esta duraría 23 años. Esta Carta Magna fue llamada atea por los conservadores, porque esta consagró el abismo en el Estado y a su vez también la educación y la familia. A continuación, mi siguiente compañero. Estimado compañero, estimada doctora, buenas noches. Yo trataré la 13ª, 14ª y 15ª Constitución de la República del Ecuador. La 13ª Constitución trata en que en julio de 1926, luego de la Revolución Juliana, el ejército nombra presidente provisional al doctor Isidro Ayora, quien 2 años después convoca una asamblea constituyente que nombra presidente constitucional. El 26 de marzo de 1929 promulga la 13ª Carta Política,
que entre otras cosas estableció el habeas corpus, otorgó el voto de la mujer luego de casi 100 años de república. Además, suprimió el cargo de vicepresidente. La guerra de 1942 entre Ecuador y Perú y la Segunda Guerra Mundial produjo crisis económicas en toda la república. La 14ª Constitución, un tema importante, habla sobre las elecciones para diputados constituyentes de 1938, que determinaron quiénes conformarían la Asamblea Constituyente de Ecuador en 1938, la cual tenía como objetivo la redacción de un nuevo texto constitucional para el país, en reemplazado de la Constitución del Ecuador de 1906, que se encontraba en vigencia. El 2 de diciembre de 1938, el presidente interino Manuel María Borrero renunció a su cargo por precisiones políticos y bloqueos en la Asamblea, por lo que se apresuró a las elecciones del presidente constitucional. Al todavía no finalizar la Asamblea Constituyente, siendo convocada la elección para el mismo día, en estos años ya estaba en la arena política el eterno José María Velasco Ibarra, quien en su segunda presidencia batió todos los récords, no solo de popularidad, sino que convocó a 2 asambleas constituyentes. La 15ª Constitución de 1945 trata que la primera que habría de conocerse como Constitución de 1945 se modificó el marco institucional del Estado y del sistema político. Estableció las formas de legitimidad política imperantes y el predominio de la función ejecutiva. Muchas gracias, mi siguiente compañero. Sí, en este caso trataré sobre la 16ª Constitución, que comprende el año 1946, donde trata que meses después el propio Velasco se declara dictador y rompe la Carta del 45. Esta nueva Constitución es conocida como la del 46 mediante una asamblea constituyente, y aquí se vuelve en este caso, a crear el cargo de vicepresidente, y el Tribunal Supremo Electoral de 1966 es dispuesto a la punta militar. Se conforma una junta de notables que designa presidente interino a Clemente Yerovi, y convoca una asamblea constituyente que designa a Otto Arosemena Gómez, presidente interino. Doy paso a mi siguiente compañero con la 17ª Constitución. Sería la Constitución de 1967, compañeros. Bueno, en 1967, años de estabilidad económica y política preceden a la Constitución de 1967. El banano se torna en las principales productos de exportación ecuatoriana. Se redistribuyen los grupos terratenientes, la burguesía comercial y la burocracia estatal. La clase media deja de ser contestataria y pasa a conciliar el sistema. Indígenas dejaron de ser musipóngoros para ser peones. Al mismo tiempo, se agudizan sus problemas. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, 18ª Constitución, que fue en 1978, fue la 18ª Constitución que rigió en la República del Ecuador. Esta Constitución fue la primera en establecerse luego del retorno del país ejército democrático de poderes, a partir de la decisión de salida del poder por parte de las juntas militares. En 1978 fue la primera vez en la historia que la Constitución se sometió al referéndum popular. No hubo asambleas de por medio y dio paso a las elecciones para ser un país democrático. Y la 19ª Constitución, que fue en 1998, se instaló como asamblea constituyente respaldada por una consulta popular y fue aprobada mediante la promulgación por el presidente inaugural de la Constitución de la República, Yamil Maguad, el 10 de agosto de 1998. Y 20 años después se expidió una nueva constitución. Y así estuvo por los suelos hasta que fue rota nuevamente en enero del 2000, cuando los indígenas y los militares usurparon el poder legislativo y obligaron la salida de Maguad. A continuación, mi compañera.
Como para culminar, en este caso trataremos sobre la 20ª Constitución del 2008, pues, ¿no? La Constitución del Ecuador de 2008 fue denominada oficialmente como la Constitución de la República del Ecuador. En este caso es una norma jurídica suprema vigente en el Ecuador. Reemplazó la Constitución, en este caso de 1998. Fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó entre el 2007 y el 2008. Y luego, en este caso, el texto normativo fue sometido a referéndum constitucional, siendo aprobado mediante sufragio universal, obteniendo el 63.93% de los votos válidos. El texto aprobado fue enviado y publicado en el Registro Oficial y rige como Constitución Nacional desde el 20 de octubre de 2008. La Constitución del 2008 se establece como la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales, salvo excepciones en caso de derechos humanos más beneficiosos, leyes orgánicas y ordinarias, así como las demás normas expedidas por gobiernos autónomos descentralizados de entidades subnacionales y las redactadas por ministerios e instituciones públicas. Esta supremacia obliga a todas las nuevas normas infraconstitucionales a que sean redactadas en concordancia a los derechos y garantías establecidas en el texto constitucional, así como también reformó y derogó las viejas normas que se contraponían a ella. Esta constitución es denominada como garantista dentro de la tendencia del neoconstitucionalista. Y en este caso cambia el modelo estatal de Estado social a Estado constitucional de derechos y justicia. La Constitución ecuatoriana del 2008 está conformada en un preámbulo y 9 títulos, en los cuales están comprendidos los 444 artículos. Sin embargo, según su estudio, está dividido en la parte dogmática, en la cual se encuentran los catálogos de derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales. La parte orgánica, en la cual organiza la estructura del Estado. A diferencia de las anteriores constituciones, la Constitución del 2008 establece la separación de las funciones en 5, y en este caso siendo las 3 tradicionales, ejecutiva, legislativa y judicial, 2 nuevas, que en este caso serían la electoral y la transparencia y control social. Después de su promulgación en el 2008, la Constitución vigente ha sufrido 3 modificaciones en su texto original a través de 2 reformas y una enmienda en el 2011, 2014 y el 2018. Los principales cambios en este caso han girado en torno a la relación indefinida de autoridades, asuntos referentes a la administración de justicia, plazos en procesos penales, entre otros. Muchas gracias. En este caso somos el grupo número 2. Gracias, compañeras, por su intervención y por cada uno de los análisis. Pues no, buenas noches.